Lo escuchamos, lo sentimos, lo sufrimos. Pero también lo normalizamos. Los colombianos tenemos un serio problema de salud pública llamado ruido constante y en exceso, que muchas veces nos negamos a aceptar. Sentimos que es algo del folclore y que tenemos que aguantarnos o tolerar. O incluso somos felices haciendo ruido. Pero no es algo anecdótico. Para muchas personas el ruido hoy es una fuente de martirio, literalmente, que ha causado graves problemas de salud. Durante varias semanas estuvimos trabajando este tema, hablando con personas, hablando con expertos, tratando de entender qué pasa con la salud de las personas, pero también qué podemos hacer para combatir este problema del ruido en exceso y constante. Y por eso hoy en este nuevo formato de Saludable, donde vamos a hablar de temas a profundidad, víctimas del ruido. Y como en el reggaetón, los números hablan por sí solos y muestran el alcance real de este problema. Ojo a estos datos de contexto. Datos del propio Ministerio de Salud muestran que cerca del 10% de la población, unas 5 millones de personas, pueden estar afectadas en este momento por la exposición al ruido. Y el tema en las ciudades es mucho más grave porque se estima que puede ser 1 de cada 4 personas las que convive en entornos con niveles por encima de lo permitido. Y obvio, pues muchas personas lo transmiten, lo cuentan, y por eso, fruto de ello, 6 de cada 10 personas en Colombia se han declarado insatisfechas con el nivel de ruido que perciben. Las encuestas también muestran que la mitad de las personas ha tenido problemas con sus vecinos por causa del ruido. Es decir, la popular llamada a la administración o a la policía por el vecino ruidoso. Es que el ruido es responsable del 70% de los problemas de convivencia en Colombia. Así de grande es este tema. En Bogotá, por ejemplo, se estima que fueron 300.000 llamadas en un año las que hicieron los bogotanos para quejarse sobre el ruido. Pero más allá de este tema social hay una dimensión que queremos explorar en este episodio de Saludable y es la de la salud. Cómo el ruido en exceso y constante puede afectar la salud de las personas. Así que ojo a este primer testimonio que encontramos. El ruido entra por los oídos y no se va cuando se apaga. Para muchas personas queda por mucho tiempo aquí en la cabeza. Esas personas tienen todo tipo de manifestaciones clínicas, pasando por temas mentales, físicos e incluso se ha documentado estrés postraumático. Estamos en el sur de Bogotá para conocer el caso de Andrés, quien ha tenido que convivir con el ruido de una construcción vecina durante mucho tiempo. Andrés y su familia han visto deteriorada de una manera inimaginable su calidad de vida. Mi madre falleció a causa de esa construcción, así no le guste al afectante, pero esa es la cruda realidad. Andrés, cuéntanos cuál es tu historia y cómo el ruido te ha afectado la vida, te ha cambiado la vida. Mi afectación por ruido comienza en 2019 a causa de una construcción de la que yo he hablado mucho. Un predio vecino lo demolieron en demoliciones sucesivas. Eso no fue un solo trabajo, sino lo hicieron como por fases y de distintas maneras, ¿no? Eso empezó a generar distintas fuentes de ruido y muy molesto, ¿no? O sea, si una sola persona martillando molesta, pues 3 al tiempo, y además taladros y máquinas y taladros de piso y pulidoras. O sea, era una saturación de ruido terrible, ¿no? Viernes 6 de junio de 2025, son las 4 de la tarde.
hasta ahora pude entregar un trabajo porque todo ese ruido de este vecino me afectó. Debería haber durado 15 días y duré 2 meses. Todas esas pérdidas pues no las reconocen las personas que mantienen todo ese ruido en sus casas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o en concreto cuál ha sido la afectación a tu salud? En concreto es que el ruido genera un cuadro, o sea, yo lo he venido, esto por ejemplo, esa dispersión mental, esa déficit de atención, por ejemplo, me diagnosticaron. Entonces hay varias cosas, ¿no? A nivel psicológico y otras ya empiezan a afectar como a un nivel más orgánico, por ejemplo, como trastornos del sueño. Y van sucediendo otras cosas que no están relacionadas tanto con el volumen del ruido, sino con determinados estímulos. Entonces, por ejemplo, ese ruido percutido, ese ruido que llaman detonante, como el de las explosiones o los martilleos, a mí me desata temblores, nerviosismo, sudoración. Andrés, cuéntanos a nivel de tu familia, ¿cómo fue la afectación? ¿Cómo se deterioró la calidad de vida de tu papá? ¿Cómo se deterioró la vida de tu mamá? Mis padres eran personas de la tercera edad. Digamos así, a rajatabla tengo que decir, mi madre falleció a causa de esa construcción, así no le guste al afectante, pero esa es la cruda realidad. A ella se le complicó tanto, o sea, lo que llaman las comorbilidades que tenía se le complicaron tanto, que ya le afectó su salud mental y física al punto de que perdió su autonomía, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y ya, o sea, nosotros teníamos que estar cuidándola como, ya casi como un bebé, ¿no? O sea, ya como una persona en fase terminal. Y eso fue en cuestión de 3 meses que se deterioró, pero horriblemente y se recuperaba y volvía y recaía y los médicos no encontraban qué pasaba. Y después la encontraban bien en los exámenes y en la casa, o sea, era terrible, ¿no? Sí, ese tema es muy complejo, o sea, está vivo, digamos, Sí. no es algo del pasado, sino que es lo que estamos viviendo, la afectación actual. Entonces, sí, a mí me afecta y el solo hecho de estarlo contando, aunque a mí me sirve de catarsis, también me revive muchas cosas que me pasaron, las convulsiones, el temblor, los ataques de pánico, Ujú. todo eso Sí. los recuerdos de mi madre ya afectada, ya en un momento en que prácticamente no podía ni valerse por sí misma por lo que le Sí. sucedió. Sí, eso a mí todavía me afecta bastante. El caso de Andrés es apenas uno de cientos que ha logrado recopilar la veeduría ciudadana Activos por el Ruido. De verdad que es un grupo de personas, ciudadanos todos, que está tratando de alzar la voz justamente y paradójicamente para que sean escuchados y para que se tome conciencia de lo que puede ser este problema en la sociedad. Y obvio, también para que se tomen medidas a favor de las víctimas del ruido. Diana es una de esas víctimas y esta es su historia. Hola, soy Diana Reaño y esta es la historia de cómo el centro de eventos que está detrás mío, a raíz del ruido y la falta de insonorización, dañó la salud mental
mía y de mi familia. Diana, tienes una casa hermosa y lo que uno no sabe es que por las noches esto era un infierno. Sí. ¿Qué pasaba? Cuéntanos. Bueno, a mediados del 2023 empezaron a construir una bodega que construyeron de forma muy rápida y fue, pues bueno, sin saber mucho, se notaba que era una construcción muy simple. La terminaron a finales de 2023 y pensábamos que era para un gimnasio o para un supermercado, pero justo a finales de 2023 empezó a venir un ruido insoportable de alguna parte que nosotros no sabíamos de dónde. Y los ruidos eran siempre de música electrónica, de ese género. Y nos tardó un tiempo en darnos cuenta que el ruido venía de precisamente del centro de eventos que venían construyendo desde mediados del 2023. ¿Cómo se llama ese centro de eventos? Se llama Lourdes Music Hall, que a inicios del 2024 empezó a operar en forma desde enero o febrero de 2024. El centro de eventos empezó básicamente con eventos de música electrónica, que son eventos, como pues bien se sabe, muy, pues, de una música muy fuerte, de duraciones largas, empezaban a las 9 de la noche, terminaban a las 4:30 de la mañana, y de rock. Eran los eventos que nos generaban más complicaciones a la hora de vivir, porque eran los que más hacían. Entonces, bueno, los eventos de rock empezaban a las 9, terminaban a las 11, 12 de la noche. Todos los eventos empezaron a hacerlos básicamente 2 eventos por semana, jueves o viernes, viernes o sábado. Llegaban los viernes en la tarde, los sábados en la tarde, y ya nosotros empezábamos con ese temor y con la ansiedad de lo que iba a venir. ¿Qué pasaba, digamos, en concreto cuando comenzaba el concierto, cuando comenzaba el espectáculo, 9 de la noche? ¿Cómo se sentía aquí? Hay que decir, el centro de eventos está a 1.5 cuadras, Sí. casi 2 calles. Sí. Bueno, este edificio en el que estamos está ubicado en la calle 66 con 11 y el centro de eventos está ubicado en la carrera 13 con 64. ¿Sí? No limitan, está muy cerca, pero uno piensa que el ruido nunca le va a llegar o nunca le va a tocar a uno hasta que vive lo que nos tocó vivir. ¿Qué pasa? Los eventos empezaban, en esa época, hace un año, empezaban a hacer las pruebas de sonido a las 3 de la tarde. Y eran desesperantes. Bueno, y ya a las 9 de la noche empezaba el concierto, el evento, en un lugar que tiene al que le caben aproximadamente 2.000 personas, y eso lo sé porque las redes sociales de ese centro de eventos lo promocionaban así. Entonces, claro, era el ruido de la música más el ruido de las 2.000 personas ahí metidas. ¿Mm? Yo podría describirlo como si nosotros, o sea, como si la rumba estuviera acá dentro del apartamento. Así de fuerte. Sí, para poder hacer como una descripción, porque es que las ventanas del apartamento vibraban todas, todo el apartamento hacía como boom. Sí.
Además del sueño, que es muy importante, y de no poder dormir, ¿qué otras manifestaciones de su salud empezaron a aparecer? Y hay que decirlo, Diana, pues no solo a usted, sino también a toda su familia. Ansiedad. Yo creo que esa fue la primera que empezó a aparecer porque no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos si el jueves a las 3 de la tarde empezaban los artistas a hacer las pruebas de sonido. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar cada fin de semana. Era una ansiedad permanente, una angustia, no saber qué hacer. Llegaba el fin de semana y buscábamos cómo irnos de la ciudad. Yo recuerdo que en septiembre del año pasado, septiembre de 2024, cuando ya venían varios eventos de música electrónica fuertes, yo tomé la decisión de irme en las noches a ir a quedarme en un hotel para poder dormir. Mi hermana, por ejemplo, ella tiene que estar tomando pastillas para poder dormir, son pastillas psiquiátricas. Y pues obviamente con eso recetan que uno tiene que dormir, sí o sí. Y mi hermana no podía dormir a pesar de tomar las pastillas. Bueno, este es el Lourdes Music Hall, el causante de tus problemas que ya nos estabas comentando. ¿Qué acciones tú emprendiste y qué te respondieron las autoridades, Diana? Bueno, yo le he dado un sinfín de peticiones a la Secretaría de Ambiente, a la Alcaldía de Chapinero, a la Policía, también intervino la Secretaría de Salud, también he radicado 4 querellas. No he obtenido respuesta de fondo frente a ninguna de esas. Las entidades han evadido nuestras peticiones, además de todas las repercusiones que estaba comentando, de la ansiedad, de la falta de sueño, de todos los graves daños que nos ha ocasionado el funcionamiento de este centro de eventos. Nosotros vimos en la obligación de insonorizar el apartamento. Es una insonorización que nos costó 25 millones de pesos aproximadamente, y eso nos ha ayudado. No hay una insonorización que sea 100%, que funcione 100%, pero la única estrategia que vimos para poder salir o para no tener que aguantar más esto. Hay algo difícil de entender o de hacer entender, y es que esto no es anecdótico y que de verdad tiene serias implicaciones para la salud de las personas. La Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, hace poco sacó un comunicado respaldando un proyecto de ley antirruido del que ya más adelante vamos a hablar, pero también advirtiendo lo que ha encontrado la ciencia detrás de este problema. Pero dejemos que sea el doctor Diego Rosselli quien nos cuente o nos trate de explicar cuáles son las consecuencias del ruido constante y en exceso para el cuerpo y la salud de una persona. A mí me gusta hacer el símil del ruido con lo que viví cuando fui un luchador en contra del cigarrillo, en donde se hablaba primero que comprometía los pulmones y luego se vio que el compromiso del tabaco y de fumar va mucho más allá. Con el ruido pasa algo similar. Los primeros en ver problemas relacionados con el ruido excesivo fueron los especialistas en oído y los problemas que produce de sordera en los trabajadores de ambientes ruidosos, pero luego se vio que también te produce serias alteraciones, por ejemplo en el sueño, en la calidad del sueño, y probablemente a través de eso, pero a través de otros mecanismos también se asocia con montones de trastornos psiquiátricos, de problemas cardiovasculares, y el entorno ruidoso, la epidemia del ruido que estamos viviendo, porque no es un fenómeno colombiano ni bogotano, es global, es una problemática que está llevando a serios inconvenientes para la salud pública. ¿Usted cree que los colombianos, tal vez por nuestra famosa forma de ser, normalizamos estar expuestos a estos ambientes de ruido? Claro, hay muchas personas que se sienten como parte de su cultura, es hacer ruido, y los entornos bulliciosos y las parrandas a volúmenes excesivos, sin darse cuenta del problema que les está ocasionando a ellos, a los trabajadores de las discotecas y de los bares y de los festivales en que están expuestos a estos ruidos permanentes,
y a los vecinos, por supuesto, también. Así que hay edades particularmente vulnerables, la tercera edad, así como los niños escolares, son los que más seriamente se van afectando, pero toda persona en edad productiva también va a tener, así no lo sienta, la calidad del sueño de una persona en un entorno ruidoso, así no se despierte, así crea que consiguió el sueño, la arquitectura, los pasos, las fases de ese sueño no son normales y eso va a repercutir en problemas en el corazón, en la circulación, en el cerebro. Es importante que vayan reconociendo que no es un problema de que es de resentimiento, de personas que no saben disfrutar de la vida y que por eso están oponiéndose a que los otros gocen. El problema va mucho más allá y debemos ser conscientes de que en los países civilizados la cultura se va asociando con una ponderación, con una valoración especial por los entornos silenciosos. Cuando nosotros aprendamos a disfrutar de un paisaje sin necesidad de tener la bulla de la música alrededor para sentirnos felices, entre comillas, habremos dado un paso importante. Y entonces usted se preguntará qué puede hacer un colombiano para protegerse del ruido. Y aquí es el momento de hablar de la Ley 2450 de 2025, la llamada Ley Antirruido, que estableció una serie de medidas protectoras. Hablamos con uno de sus autores, quien nos explica qué puede hacer un colombiano para protegerse del ruido con la nueva Ley Antirruido. Obviamente acciones concretas y reales que pueden hacer los colombianos. Si usted es un vecino que no se aguanta más al ruido, ya la ley trae las herramientas para que la Policía Nacional y también las alcaldías puedan actuar de manera pronta a la hora de resolver este problema. Ya se acabaron las excusas porque anteriormente la policía decía que no tenía competencias para actuar con relación al ruido o también decía que necesitaba un sonómetro para poder actuar. Y esto ya con la ley contra el ruido cambia completamente porque establece las competencias específicas a las autoridades de policía, de tránsito, de ambiente para que puedan actuar y también abre el marco de pruebas, abre las pruebas para que la policía pueda tener otros medios de pruebas como son testimonios, videos, grabaciones en celular, es decir, son varias las formas en cómo se puede probar la afectación por ruido. Así que si usted está afectado por el ruido, por favor, actúa y llama al 123, puede ser de manera anónima para que la policía pueda intervenir. También, muy importante, puede decirle o monta una veeduría en tu barrio, en tu municipio, en tu cuadra, para que esa ley contra el ruido se pueda cumplir. También en la página web del representante Carvalho, www.carvalho.com.co, se encuentra con una PQRSD, un formato de petición para que usted como ciudadano afectado pueda actuar y pueda presentarla ante la alcaldía correspondiente. Insisto, puede ser de manera anónima y de esa forma la alcaldía pueda brindarle una solución de fondo a esa problemática. Sé que es un problema complejo, pero con la ley contra el ruido tenemos las herramientas técnicas, legislativas, políticas para poder resolver este problema. Después de ver esto, creo que todos estamos de acuerdo en que el problema del ruido tiene que ser cada vez más sonoro y por eso vale la pena destacar nuevamente el trabajo que viene haciendo este colectivo de activos por el ruido, que son un grupo de ciudadanos. Ellos vienen reuniéndose, aquí les dejo algunas imágenes de sus reuniones, buscando personas también afectadas para que sean visibles sus historias y también buscando espacios con tomadores de decisión. Por ejemplo, hace poco estuvieron reunidos con concejales de Bogotá tratando de evidenciar este problema y la afectación social y de salud que tiene para las personas y para las víctimas. El ruido pide audiencia. El ruido pide audiencia. El ruido pide audiencia. Por acá les dejo las redes de Activos por el Ruido por si quieren sumarse a esta iniciativa. Pero también quiero preguntarles si ustedes han sido víctimas del ruido, más allá de lo anecdótico, si han tenido que soportar por mucho tiempo, por ejemplo, a un vecino ruidoso o a una construcción o a un bar o a un entorno que ustedes saben que los está afectando en su salud. Quiero que me cuenten en los comentarios cómo han lidiado con este problema, pero también quiero que me cuenten qué opinan de este nuevo formato de Saludable. Veníamos haciendo entrevistas, ahora vamos a hablar también de la salud a profundidad. Así que escríbame por ahí qué opina de este nuevo formato de reportajes y también lo invito para que me cuente un tema que usted quiere que tratemos.
Por supuesto, como decimos todos los youtubers, la invitación es a que se suscriban y denle like a este video, también a que lo compartan, así podemos seguir creciendo en esta comunidad y hablando de los temas importantes de salud. Mi nombre es Ronnie Suárez, yo soy periodista de salud y los espero en un próximo episodio de Saludable.